Los movimientos y partidos políticos han inscrito 80.000 delegados para realizar el control en 41.000 juntas receptoras del voto. La audiencia del caso Purga de delincuencia organizada se instaló esta mañana para juzgar a 13 procesados, entre ellos el ex asambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo. Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de los Lobos, fue sentenciado a 9 años y 4 meses de prisión y es su tercera condena. Más de 200 agentes detuvieron a 31 personas que, según la policía, se dedicaban al robo de cajeros automáticos, robo de domicilios y autos en operativos realizados en Guayas y Santa Elena. En la tercera entrega sobre las flores ecuatorianas, la técnica de los injertos ha permitido crear flores únicas que ahora seducen a los mercados de Europa, Rusia y Japón. El presidente Noboa remitió a la Corte Constitucional un proyecto de reforma para que sea obligatoria la prisión preventiva en casos de terrorismo y crimen organizado. ¿Cómo frenar el éxodo que ha llevado a más de 1 millón de ecuatorianos a emigrar? Televistazo explica el desafío que aguarda al próximo presidente. The U.S. will take over the Gaza Strip. El presidente Donald Trump anunció un plan para tomar el control de la Franja de Gaza y encargarse de la reconstrucción luego de la guerra. Los gazatíes rechazan la propuesta. Buenas tardes, amigos. La información para ustedes este 5 de febrero de 2025. Sigue la inscripción de los delegados de las organizaciones políticas para hacer control electoral en los comicios del domingo. Hola, Gaby. Buenas tardes, María Isabel y amigos. Cada una de estas organizaciones políticas podrá tener un observador en cada junta receptora del voto. Elecciones 2025, la guía de este domingo. 80.000 delegados de organizaciones políticas se han inscrito hasta ahora para hacer control electoral el domingo en las mesas de votación. Movimientos y partidos podrán hacer observación en las diferentes fases del proceso, incluida la entrega de resultados. Patricio Díaz tiene la información. Las organizaciones políticas podrán tener un observador en cada una de las juntas receptoras del voto. Hasta este martes se han inscrito 80.000 delegados. El Consejo amplió el plazo y podrán inscribirse hasta el viernes. No todos los movimientos o partidos tienen la capacidad de tener un representante en cada una de las 41.000 juntas. Uno de los líderes de la Revolución Ciudadana anticipó que tendrán 38.000. Otras organizaciones han planteado uno por recinto o les toca vigilar una parte de ellos de acuerdo a sus posibilidades. Pero además de las mesas de votación, las organizaciones políticas pueden acreditar un delegado para los puntos de escaneo y otro para el centro de digitación de datos. El sistema informático de escrutinio también podía ser auditado. Desde julio pasado podían inscribir delegados técnicos para que revisen cómo se fue consolidando el sistema informático. De las 17 organizaciones nacionales, 8 registraron un representante. Debe entenderse que nuestro sistema electoral a este momento ya está cerrado, de tal manera de que ya no tienen acceso más allá que a simples explicaciones. Los movimientos y partidos políticos tendrán acceso a un servidor con las actas ingresadas al sistema para que puedan compararlas con las que recogieron en cada junta receptora. Al ingresar a la página web, todos los ciudadanos o las organizaciones políticas tienen la posibilidad de ver de uno en uno las actas y los resultados, pero en este repositorio les damos la posibilidad de descargarse los miles e incluso la última vez millones de datos en tiempo real. Luego del proceso del domingo, los delegados de las organizaciones políticas también podrán observar las mesas de reconteo en las delegaciones provinciales y hacer un seguimiento de cada fase hasta la proclamación de resultados.
La distribución de los kits electorales inició el 31 de enero en 12 zonas alejadas de Ecuador. La movilización implica esfuerzos logísticos del CNE y de los militares para evitar la manipulación. Diego Puente explica cómo avanza el proceso. La logística inicia en las bodegas de la empresa integradora de los paquetes electorales Mongar, en Pifo, Pichincha. Participan 100 funcionarios acreditados del Consejo Nacional Electoral y militares previamente asignados e identificados. La movilización de 41.600 paquetes electorales tarda una semana y requiere de seguridades físicas y electrónicas para evitar su adulteración. Desde la empresa integradora, a cada paquete se le asigna un número que es constatado físicamente por un funcionario del CNE y un código de barras. Al salir, el código se carga a un sistema digital monitoreado en tiempo real por el CNE. Con custodia militar se sube a los vehículos para llevarlos a las delegaciones provinciales. El convoy posee rastreo satelital que alerta cualquier cambio de ruta. Al desembarcar se revisa que el número y el código coincidan con los de origen. El material permanece en bodegas de las delegaciones provinciales con custodia militar las 24 horas hasta el sábado, cuando son despachadas a las juntas receptoras del voto. No sé, se van a llevar 20, 40 para un recinto y va a llegar un oficial, se le genera a través del sistema una lectura de códigos de barra del paquete y se genera un acta del mismo sistema de bodegas que nosotros mantenemos. El kit está compuesto por padrones, certificados de votación, escrutinios, actas de instalación, los biombos y urnas y esferos, cintas adhesivas, almohadillas, sobres electorales y calculadoras. Desde el 31 de enero empezó la entrega del material. La logística obliga a distribuir primero a 12 zonas de difícil acceso de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago y Esmeraldas. Durante la semana se distribuyen al resto de provincias. El proceso cierra con la entrega de kits en Quito. Al mediodía de este viernes arranca la ley seca previo a las elecciones del domingo. Además, los ciudadanos tienen 3 alternativas para conocer su lugar de votación. Luis Alfredo Zúñiga informa sobre estos y otros servicios de cara a los comicios. La ley seca se aborda en el artículo 123 del Código de la Democracia y establece que 36 horas antes del día de las elecciones no se permite la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. Eso significa que desde el mediodía del viernes 7 rige la ley seca en el país y se extenderá hasta el mediodía del lunes 10 de febrero. Las personas que infrinjan esta normativa serán sancionadas con el 50% del salario básico unificado, es decir, $235. El Consejo Nacional Electoral ha habilitado 3 alternativas para que los 13.7 millones de ecuatorianos facultados para votar puedan conocer el recinto electoral al que deben acudir el domingo. La primera opción es ingresando a la página web del CNE. Se elige la pestaña Consulta tu lugar de votación y se ingresa el número de cédula y la fecha de nacimiento. Se da clic en Consulta y obtendrá la información. Otra vía es descargando la aplicación móvil del CNE. Se ingresa a Elecciones Generales 2025, luego a Consulta tu lugar de votación y se digita el número de cédula. En el caso de no contar con internet, puede hacer la consulta llamando al 238-15-841, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para ejercer el derecho al voto, los ecuatorianos deben presentar su cédula de identidad física. El documento es válido incluso si está caducado. Sin embargo, no se admitirá la cédula digital ni la licencia de conducir. Otra opción para los votantes es presentar su pasaporte, aunque haya expirado. Y los ecuatorianos en el exterior también tienen la alternativa de presentar su documento de identidad consular, sin importar su vigencia. Fabricio Colón Pico recibió su tercera sentencia, esta vez por tráfico de armas. Antes fue condenado por el secuestro del hijo de un capo esmeraldeño y por intimidar a la fiscal general. Fabiola Santana con los detalles. Póngase para atrás, amigo, póngase para atrás. Hay una nueva sentencia contra Fabricio Colón Pico. Un tribunal especializado en corrupción y crimen organizado de Quito lo condenó a 9 años y 4 meses de prisión por tráfico ilícito de armas. El delito se investigó a partir de su recaptura en abril de 2024 en una hacienda cacaotera de Puerto Quito.
Ahí fue detenido con hombres armados, miembros de su organización Mafia Colón Pico, Célula de los Lobos. Ahora él, su hermana Ana María y 3 custodios fueron condenados y deben pagar una multa de $9.400. Esta es la mayor y última de 3 sentencias. Antes fue condenado a 5 años por intimidar a la fiscal general Diana Salazar y a otros 5 años por secuestrar al hijo del capo esmeraldeño Enrique Portocarrero, alias Chugo Porto, por una pelea de territorio en Esmeraldas. Alias El Salvaje o Capitán Pico fue un delincuente peligroso en la década de los 90, cuando se dedicaba al asalto en carreteras. Llegó a ser uno de los más buscados, con 20 procesos abiertos en su contra. Tras su captura en 2012, su nombre se mantuvo con perfil bajo, pero regresó al radar de la policía en 2023, cuando se conoció que hizo un pacto con los lobos. Ahora cumple sus condenas en la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil. Una banda que en 2 años robó más de 50 cajeros automáticos usando lanzas térmicas fue desarticulada en un operativo ejecutado en la madrugada. Hay 31 detenidos y, según la policía, delinquían en 6 provincias, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. ...201 policías rompieron el silencio de la madrugada en 5 cantones de Guayas y Santa Elena. A las 3 de la mañana tumbaron las puertas de 31 inmuebles como parte del operativo Tsunami. Los uniformados ingresaron a las viviendas, revisaron dormitorios, cocinas y salas y detuvieron a 31 sospechosos. Se trataba de una banda que, según la policía, robó más de 50 cajeros automáticos en solo 2 años, usando lanzas térmicas. Con su fuego empieza a derretir la superficie de los cajeros automáticos. Luego de esto tiene una duración entre 3 a 4 minutos nada más. O sea, ¿en 3 a 4 minutos lograban vulnerar el cajero automático? Efectivamente. Y según los uniformados, esta modalidad inició en Chile y en las cárceles se difundió entre presos colombianos y ecuatorianos. Se hallaron 5 lanzas térmicas en los allanamientos. También se decomisaron 11 vehículos, una moto, 30 celulares y 4 radios. El jefe de la policía en la zona 8 señaló que estos delincuentes operaban en 6 provincias y también cometían otros delitos como tráfico de drogas, sicariato, extorsión, robo de vehículos, casas y locales. Los asaltos a los negocios los hacían con camionetas a las que les adaptaron una base con un tubo metálico y con ayuda de otras herramientas. Descolocaban las puertas metálicas de los comercios y entraban. La policía aclaró que los detenidos no operaban con un solo grupo de delincuencia organizada. Con los grupos de delincuencia organizada de todos los sectores, sea Chone Killers, Latin Kings, Lobos, etc. Este operativo ocurrió tras 6 meses de investigación. La Fiscalía informó que el perjuicio causado asciende a $3 millones y se les formulará cargos por delincuencia organizada. Un policía en servicio activo también está entre los detenidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan para tomar control de la Franja de Gaza y encargarse de la reconstrucción luego de la guerra. El mandatario hizo esa declaración durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien comentó que es una iniciativa que hay que tomar en cuenta. La visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Washington confirmó la estrecha alianza que existe entre Israel y Estados Unidos. Luego de una reunión en la Sala Oval en la que trataron varios temas sobre Oriente Medio, Trump hizo un anuncio sobre el futuro de Gaza. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it. Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza. Será nuestra responsabilidad desmantelar todas las bombas sin estallar, nivelar el terreno y allanar el área para impulsar un desarrollo económico que genere una cantidad ilimitada de empleos y viviendas para la población. Benjamín Netanyahu llenó de elogios a Trump por su gestión a favor de Israel. Le dio crédito por lograr el actual cese al fuego con Hamas. Y sobre la idea de controlar Gaza, dijo: He sees a different future for that piece of land that has been the focus of so much
terrorism. Trump ve el futuro diferente para ese pedazo de tierra que ha sido el foco de tanto terrorismo. Él tiene una idea diferente y lo está analizando con su personal. Podría cambiar la historia y vale la pena explorar esta vía. Netanyahu reiteró que es necesario destruir las capacidades militares de Hamás y asegurar que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel. Más temprano, Trump señaló que la única razón por la que 1,8 millones de desplazados palestinos quieren regresar a las ciudades en la Franja de Gaza es porque no tienen otro lugar a donde ir. Dijo que él imagina a Gaza en el futuro como la ribera de Oriente Medio para que la visiten personas de todo el mundo. Sin embargo, para eso es necesario reubicar a los gazatíes. Creo que Jordania y Egipto los aceptarán. Sé que han dicho que no, pero los van a aceptar y otros países también. La propuesta de Trump ya ha sido rechazada por los habitantes de Gaza. Desató protestas en Egipto que rechazan recibirlos y otros gobiernos como los de Qatar, Alemania, España y Brasil también se han mostrado en contra. En breve, 22 cantones del país sintieron un nuevo temblor que tuvo lugar en Morona, Santiago, esta madrugada. ¿Qué dicen los expertos? 90. El presidente Noboa envió a la Corte Constitucional un nuevo proyecto de reforma a la Carta Magna. El mandatario propone que la prisión preventiva ya no sea excepcional, sino obligatoria para delitos de terrorismo y crimen organizado. Patricio Díaz amplía la información. El presidente Daniel Noboa propone un cambio a la Constitución. Quiere que la prisión preventiva no sea excepcional. Envió a la Corte Constitucional un proyecto de reforma en el que pregunta: ¿está usted de acuerdo que por razones de combate al terrorismo y al crimen organizado, según los casos y condiciones que determine la ley, se establezca la obligatoriedad de la prisión preventiva como medida cautelar de carácter personal? Y expone los delitos sobre los cuales esa medida debe ser obligatoria: terrorismo y su financiación, producción y tráfico de drogas, delincuencia organizada, sicariato, tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la policía. Hoy, la prisión preventiva es excepcional y se utiliza para garantizar la comparecencia del acusado en un proceso o asegurar el cumplimiento de la pena. Pero basándose en la Constitución, los jueces priorizan medidas alternativas a la prisión. Lo que intenta es que en los delitos de gravedad y por la situación que vive el país exista una medida que al menos sea más eficaz en el transcurso del proceso penal. Sin embargo, la Corte tiene que dilucidar. El presidente propone que el cambio se tramite por reforma parcial, es decir, mediante 2 debates en la Asamblea y un referéndum. Pero será la Corte Constitucional la que defina si esa es la vía idónea. El organismo deberá tomar en cuenta si esta propuesta no afecta derechos o garantías. Pero el problema es que la Constitución y también la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que la prisión preventiva es excepcional y de última ratio. Entonces, esta es la tensión que la Corte deberá resolver. Y en caso de que la Corte Constitucional llegase a determinar que la medida que se quiere implementar es restrictiva de derechos, en este caso del debido proceso penal, la Corte Constitucional rechaza la reforma parcial, no da camino a la reforma parcial y dejaría salvo, de ser el caso, una eventual asamblea constituyente. Ya la Corte negó la propuesta del presidente para eliminar a los privados de libertad del grupo de atención prioritaria, porque a su criterio restringía derechos. En ese caso, la Corte Constitucional se pronunció casi 40 días después de presentada la reforma. Hoy empezó el juicio del caso Purga en contra de 13 procesados, entre ellos el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes. En su alegato inicial, la Fiscalía lo señaló como el líder de un grupo delincuencial. Jacqueline Rodas está en la Corte Nacional siguiendo este tema. Cuéntanos qué ha ocurrido hasta el momento. Marisabel, este juicio empezó sobre las 10:30 de la mañana con la primera intervención del fiscal Wilson Toainga. Él dijo al tribunal que a lo largo de este juicio logrará probar fehacientemente que un grupo de delincuencia organizada operó en el sistema judicial de Guayas y en la Corte Provincial de esa provincia al mando del ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, del ex juez de Guayas Johan Marfetán y de la expresidenta de la Corte de Guayas Fabiola Gallardo.
Eduardo. A los tres los señala como autores directos del delito. A esta hora ya está interviniendo también la defensa de los 13 procesados. Empezó Pablo Muentes, su abogado, en cambio, dijo que a lo largo de este juicio va a probar que la Fiscalía miente en su acusación y que toda su teoría se basa en el testimonio fraudulento, según él, de Mayra Salazar, testimonio que dice se negoció por $500,000. Es lo que ha ocurrido hasta este momento aquí en la mañana. También debemos decirles que el tribunal está dirigido por la jueza Daniela Camacho y por los jueces Marco Aguirre y Felipe Córdoba. Al inicio de esta audiencia, uno de los procesados pidió a Felipe Córdoba que se excuse, ya que él aparece en testimonios del caso Metástasis. Sin embargo, el tribunal no dio paso a esta solicitud y sigue el tribunal llevando este juicio que luego vendrá con la presentación de cientos de pruebas, tomará varios días, quizás semanas, y al cierre de esta audiencia el tribunal deberá decidir si declara inocentes o culpables a los 13 procesados. Si son declarados culpables, pueden recibir penas entre 5 y 10 años de prisión. Esta madrugada hubo otro temblor con epicentro en Morona, Santiago, y que se sintió en 22 cantones de 3 provincias del país. El desprendimiento de la placa de Nazca es la causa de los últimos temblores ocurridos en el país. Vanessa Robles con el reporte. 22 cantones del Ecuador se estremecieron este miércoles con un nuevo temblor registrado a las 3:21 de la madrugada. Según el Instituto Geofísico, fue de magnitud 4.7 a 143 kilómetros de profundidad. Su epicentro tuvo lugar a 46,77 kilómetros de Macas, en la provincia de Morona, Santiago. El sismo ocurre un día después del temblor de 5.1 de magnitud, con 87 kilómetros de profundidad, ocurrido a 15,21 kilómetros de Arenillas, provincia de El Oro, también en la madrugada. Asimismo, el lunes 3 de febrero a las 11 de la mañana hubo otro movimiento de magnitud 3.6 con una profundidad de 149 kilómetros. Es más bien un rompimiento de una placa que se produce a 190 o a 150 kilómetros de profundidad. Este proceso se llama subducción, cuando se sumerge una placa debajo de otra. Esta placa a veces se deshidrata porque está entrando a zonas de calor y al deshidratarse se hace más frágil y se puede romper. El país viene experimentando sismos a diario desde el 31 de enero. Las cosas están en el... Más adelante en Televistazo, llegaron a Tulcán los primeros militares que reforzarán la frontera con Colombia. ¿Por qué se tomó la medida y cuál es el panorama en Esmeraldas y Sucumbíos? Ya se lo contamos. A medida que se acercan las elecciones, el refuerzo militar en la frontera con Colombia se intensifica. Esta mañana 40 militares llegaron a Tulcán en el primero de 3 vuelos programados, sumándose a los patrullajes en pasos ilegales, donde se han detectado actividades de contrabando y narcotráfico. Paola Andrade nos amplía los sitios donde también se ha reforzado el patrullaje. A las 10 de la mañana, un avión caza de la Fuerza Aérea Ecuatoriana aterrizó en el aeropuerto Luis Mantilla de Tulcán con 40 militares a bordo. Es el primero de 3 vuelos programados para hoy y que traerán en total 120 efectivos para reforzar los controles en la frontera con Colombia. Este grupo será desplegado en patrullajes por pasos ilegales en zonas rurales de Tulcán, especialmente en Urbina, Tufiño y El Carmelo, donde se ha detectado tráfico de drogas y contrabando. La Pintada y Río Carchi, comunidades frente a Colombia, serán algunos de los puntos más vigilados. En Rumichaca también hay despliegue. Se inspeccionan cajuelas y compartimentos bajo los vehículos. Conductores y pasajeros también son requisados. Orientados a localizar e impedir que grupos al margen de la ley, grupos de ilegales armados, grupos de narcotraficantes o grupos de delincuencia organizada puedan ingresar a nuestro país, alterar el desarrollo del proceso electoral. En Sucumbíos y Orellana, unos 1.200 militares han sido distribuidos para intensificar los controles a vísperas de elecciones. En el cantón Putumayo, los patrullajes fluviales se extienden por el río San Juan y el río Putumayo.
abarcando sectores como Sanzaguari, El Palmar y Cantagallo. Aquí también el énfasis se da en los pasos ilegales usados para el contrabando de combustible, mercancía y droga. En Esmeraldas, esta mañana hubo recorridos en el sector de Mataje, punto crítico de la frontera norte. Son operativos simultáneos que intentan cubrir la zona fronteriza de Ecuador, que se extiende por 2.116 kilómetros. En el norte abarca 587 kilómetros, pasando por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Orellana. En esta última el límite es mayormente fluvial. En el sur, con Perú, son 1.529 kilómetros que cruzan por las provincias de El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Morona, Santiago y Pastaza. Esta última tiene una frontera predominantemente selvática y de difícil acceso. Mientras tanto, el ejército colombiano ha anunciado que también reforzará los controles con operativos en zonas donde se han detectado grupos irregulares. El GAO Residual 48, comandos de frontera, que delinque en el sector de La Bonita, El Carmelo, Santa Bárbara, y por el lado del Chical, Tufiño, tenemos la segunda Marquetalia, Columna Móvil, Iván Ríos, además de organizaciones de crimen transnacional que están en esta parte de la frontera. En la frontera sur, Guaquillas y Arenillas, dos de los puntos más claves, aún no se ha revelado un refuerzo concreto en los controles. La suspensión de la ayuda internacional de Estados Unidos pone en riesgo el funcionamiento de miles de programas de ayuda humanitaria, seguridad y desarrollo económico. Entre ellos, los de Ecuador, que recibió $305 millones los últimos 2 años para financiar 250 actividades lideradas por el gobierno y fundaciones. Adriana Bermeo sigue el tema. Estados Unidos suspendió la ayuda internacional canalizada por la USAID a Ecuador y al resto del mundo. El presidente Donald Trump decidió poner en pausa los desembolsos por 90 días y hacer una revisión exhaustiva de los programas y el dinero que se estaba entregando. En un comunicado compartido por el Departamento de Estado se indica que Estados Unidos ya no va a repartir dinero a ciegas sin una contrapartida para el pueblo estadounidense. Como consecuencia, más de 10.000 programas que recibían recursos de ese país se cerrarán o disminuirán. En el caso de Ecuador, según información del portal Foreign Assistance, entre el 2023 y el 2024, Estados Unidos entregó $305 millones para financiar alrededor de 250 actividades lideradas por el gobierno, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Más de la mitad de los proyectos, el 58%, está relacionada con paz y seguridad. Ayuda humanitaria, el 24%. Apoyo a programas, 6%. Desarrollo económico, 5%. Democracia y derechos humanos, 4%. Educación y salud, 3%. En general, el 75% del total de recursos que se destinaban a Ecuador eran gestionados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Su oficina en Washington permanece cerrada desde el lunes y su futuro es incierto. Extraoficialmente se conoce que en el país son alrededor de 100 fundaciones y organizaciones financiadas por Estados Unidos y cuyo funcionamiento está en riesgo. Televistazo conversó con 5 de ellas, 2 tendrán que cerrar y las otras 3 operarán parcialmente gracias a recursos de otros países, principalmente de Europa. En el 2024 atendieron a más de 60.000 personas en condiciones de vulnerabilidad como trata y abuso sexual, también a la población LGBTI. Ecuavisa preguntó a Cancillería hace unas semanas si la ayuda de gobierno a gobierno en temas de seguridad también fue suspendida. Hasta el cierre de este informe no ha habido respuesta. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. Uno de los problemas sociales que deberá asumir el próximo gobierno es la migración irregular de ecuatorianos al exterior. Una situación que ha provocado muertes y desapariciones de compatriotas durante su tránsito por fronteras peligrosas. Bessie Granja con un recuento del fenómeno migratorio. 1.2 millones de ecuatorianos viven en el extranjero, mayoritariamente en Estados Unidos, Italia y España. Esas son cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El país conoce oleadas de migración desde la década de los 80. La salida irregular de ciudadanos también ha causado víctimas que lamentar. La Cancillería contabiliza 388 migrantes desaparecidos y 342 fallecidos durante su tránsito en la frontera sur estadounidense. Otro efecto de este problema es la desintegración familiar y la reducción de la población joven en zonas rurales. Más que un problema, el Estado se ha beneficiado de las remesas enviadas por los emigrantes, que el año pasado alcanzaron, según el Banco Central, 4.753 millones de dólares. La crisis económica y política a finales de los años 1990 y principios del 2000 provocó una de las más grandes oleadas de emigración. Según un estudio del Instituto de Política Migratoria, 500.000 de ecuatorianos salió hacia Europa y Estados Unidos. El fenómeno se repitió en 2019, se fortaleció a raíz de la pandemia por el coronavirus y se mantiene. Según la patrulla fronteriza de Estados Unidos, solo en 2022 las detenciones de ecuatorianos en la frontera disminuyeron tras la exigencia de una visa a México. Sin embargo, los coyoteros abrieron nuevas rutas más peligrosas como la Selva del Darién o el cruce por El Salvador. El tránsito en esa frontera aumentó de 1.062 ecuatorianos en 2020 a 58.000 en 2024. Por estos viajes, los migrantes aceptan cancelar altas tarifas que pagan durante años. Incluso después de la muerte de los indocumentados, sus familias asumen estos montos. Fue en el gobierno del expresidente Rafael Correa en el 2008 que se implementó una política de apoyo al migrante con el Plan Retorno, a cargo de la extinta Secretaría Nacional del Migrante, Senami. El proyecto incluía incentivos económicos para regresar de forma voluntaria. Hasta el 2010, unos 100.000 ecuatorianos regresaron motivados por los ofrecimientos, que según analistas quedaron en el mero discurso. Lamentablemente, los gobiernos no tienen un interés real en ayudar a los migrantes. Mientras no mejoren la situación económica, el empleo, la seguridad y la inversión extranjera, no disminuirá el número de ecuatorianos dispuestos a arriesgar sus vidas y abandonar el país como sea para establecerse sobre todo en Europa o Estados Unidos. Según los analistas, sí existen posibilidades para desacelerar este éxodo. Encontrar los caminos para una exención de visas, un acuerdo de intercambio de trabajadores, una reforma migratoria en Estados Unidos. En lo económico, obviamente, estamos hablando del Tratado de Libre Comercio, de exenciones comerciales. La migración es un problema social que este año se agravará por las medidas que ha tomado el presidente Trump. La ola de deportados y la disuasión creada para que más ecuatorianos salgan se convierten en una olla de presión para el próximo gobierno. De los 16 candidatos en esta elección, 2 tienen propuestas para la comunidad migrante, algunas muy similares a las creadas en gobiernos anteriores y que no tuvieron efectividad. Y esta noche, en una nueva entrega de la serie Los problemas urgentes del país que debe resolver el próximo mandatario, Televistazo hará una radiografía del sector petrolero. Ecuador debe definir en forma urgente si quiere seguir siendo o no un país petrolero y sacar las consecuencias de esa decisión. México dio inicio a la movilización de tropas hacia la frontera con Estados Unidos. 10.000 soldados de la Guardia Nacional reforzarán el control para impedir que migrantes indocumentados se acerquen al muro e intenten cruzar de manera ilegal. Ahora, entre México y los Estados Unidos hay 2 muros. Uno es la estructura de metal y concreto y las vallas de seguridad que los divide hace décadas. Y otro es el muro humano que ha empezado a consolidarse por un acuerdo de ambos gobiernos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, accedió a reforzar su lado de la frontera con 10.000 soldados de la Guardia Nacional. Y esa movilización ha comenzado.
Un primer equipo llegó a Hermosillo, luego se trasladará hasta Nogales en la frontera con el estado de Arizona. Otro grupo fue desplegado desde Mérida hasta Ciudad Juárez y también a Piedras Negras, estos dos sitios en el borde con Texas, así como a Tijuana, fronteriza con San Diego en California. Entre ayer y hoy, más de 3.500 uniformados de ese órgano de seguridad pública, que depende de la Secretaría de Defensa Mexicana, tienen asignadas nuevas tareas en el control en carreteras, aduanas y sectores rurales para frenar el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, pero además de detener los flujos migratorios, impedir que indocumentados lleguen al borde con Estados Unidos, que también refuerza su lado de la frontera con más alambradas, instaladas por miembros de la Guardia Nacional y un mayor despliegue militar, incluso con controles aéreos en la zona del muro. Una de las áreas más sensibles es el borde con Texas. El gobernador Greg Abbott llegó a un acuerdo con el gobierno federal para ampliar las facultades de la Guardia Nacional Tejana en actividades migratorias, en un pacto con la Agencia de Protección Fronteriza. Ahora pueden arrestar a personas que ingresen ilegalmente e iniciar el proceso para su deportación. Luego de la pausa, la campaña en la recta final y los candidatos se ponen creativos en sus redes sociales. ¿Qué publicaron en las últimas horas? Ya le contamos. Elecciones 2025. Los candidatos a la presidencia de la República agotan sus estrategias en el penúltimo día de campaña. Aquí un resumen de lo que han publicado en sus redes sociales. Top 3 de cosas que no sabías de mí. Tal vez un poco tarde para pensar recién en darse a conocer. 2. He instalado más de 20 megavatios. Pero la verdad es que la campaña todavía no se termina. Terrorífico. Así que cualquier cosa que funcione en redes para llamar la atención sigue siendo una opción válida para los candidatos. Andrea González usa la inteligencia artificial para convertirse en una superheroína. Luis Felipe Tillería sube a la tarima y baila en Riobamba durante el cierre de su campaña. Esa es nuestra lucha por la vida. Y hablando de cerrar campaña, hay candidatos que hacen reflexiones. Porque sin duda ninguna nos falta plata para hacer la campaña. Somos la campaña más pobre de todas. Sí, me ha molestado bastante. Porque prometen que después del cierre habrá cuentas por ajustar. Sea cual fuere el resultado, yo voy a hacer una auditoría de las encuestas. Y aunque falte tan poco para el cierre, nunca es mal momento para insistir en las propuestas. Las aseguradoras privadas darán cobertura a las enfermedades catastróficas. Daniel Noboa suele mezclar en sus cuentas de redes sociales sus promesas de campaña, sus anuncios como presidente y sus recorridos y actos proselitistas. Es que normalmente los candidatos tratan de usar las redes para mostrar todo lo que puedan de su campaña y de sí mismos. Luisa González, por ejemplo, hasta cuenta chistes. Este domingo 9... Francesco Tabaqui es más directo. Tabaqui, presidente. Que lo importante es convencer a la gente para conseguir el voto. Y para eso queda apenas un día nada más. Miren, muchachos. Miren esa foto, tremenda, ¿no? 4 películas forman parte del ciclo de cine turco que comenzará hoy en el Centro Cultural Puse en Quito. Además, en Guayaquil, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas inauguró una exposición fotográfica de Jonathan Sánchez. Estefanía Arias con la agenda cultural. Donc pour moi maintenant, ce sont des souvenirs. Un documental que narra la historia de diplomáticos turcos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, quienes arriesgaron sus vidas para salvar a numerosos judíos del Holocausto. Turkish Passport es uno de los 4 filmes que forma parte de la cartelera del ciclo de cine turco, organizado por el Centro Cultural Puse en Quito. Las proyecciones gratuitas se realizarán los miércoles de febrero a las 18 horas en el auditorio de este espacio educativo. Obras que exploran el concepto de espacios imaginarios en mundos virtuales. Backrooms, nivel 26, una exposición fotográfica de Jonathan Sánchez que se inauguró en la Galería de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Lugares construidos para ser habitados, pero que ahora aparecen vacíos, invitando a cuestionar su naturaleza y significado. La muestra gratuita estará abierta hasta el sábado 8 a partir de las 9 de la mañana.
psicóloga dijo con tono cercano, tranquilo, es trastorno electoral ecuatoriano. Una obra que combina la comedia, la poesía y la técnica del clown para sanar las diferencias políticas y donde solo rige el estado de excepcionalmente buenos chistes. ¿Los veganos también hacen vaca? ¿O prefieren otro término? Como lechuga. Nuloterapia se presentará en el Teatro Patio de Comedias en Quito, interpretado por Nico Laszlo. Las funciones serán el viernes 7 y sábado 8 a las 20 horas y el domingo 9 a las 19 horas. Y me dijo, te vendo otro poema. Lo agarra y le dice... Flores, embajadoras del amor. El arte del injerto en la floricultura transforma rosas comunes en creaciones excepcionales, combinando colores y formas que rompen con lo convencional. Estas flores con pétalos inigualables y diseños asombrosos son fruto de una técnica que une precisión y creatividad, conquistando mercados internacionales con su belleza y singularidad. Patricio Viera nos cuenta más. La floricultura ecuatoriana ha convertido el injerto en su mayor obra maestra. Rosas que no siguen patrones, sino que crean otros nuevos, capaces de enamorar con un solo vistazo, con pétalos de colores intensos, formas inusuales y tallos resistentes a diversas condiciones climáticas. Estas variantes de exportación son el resultado de un delicado proceso de injerto que combina ciencia y creatividad. Todo comienza con una rigurosa selección de plantas en las fincas. Una vez identificadas, se procede a limpiar el tallo y realizar un corte en forma de T, donde se inserta el brote de otra variedad. Este injerto se cubre cuidadosamente con cinta plástica de jardinería y tras 120 días, los floricultores observan los primeros resultados. Después de injertar las variedades, también se vuelve a hacer una selección de qué plantas sí pegó el injerto, qué plantas no pegó el injerto. En caso de que no haya pegado el injerto, se puede optar por una reinjertación o por una adición de hormonas. Es así que de un tallo que parece común nace una flor que rompe las reglas. Los injertos se realizan principalmente con variedades de rosas de colores primarios, las más demandadas durante la época de San Valentín en mercados de Estados Unidos, Rusia y Japón. De esta forma, la combinación de la Freedom, conocida por su intenso rojo, con la tara de tonalidades amarillas, da lugar a la sorprendente Silantoy, un amarillo vibrante, y sus bordes se decoran con un llamativo rojo. La Blush es el resultado de unir la Freedom con la Spray, logrando pétalos que alternan bordes rojos y un suave rosado en el resto. Tiene 45 pétalos y alcanza un elegante tallo de 80 centímetros. La Esperance, un ejemplar blanco con delicados toques rosados en el centro de los pétalos, surge al injertar la pureza de la Mondial blanca con la Freedom. Finalmente, la Magic Times rompe con los esquemas cromáticos habituales. Se obtiene al combinar la Mondial blanco puro con la Spray rosada. Sus pétalos lobulados forman un botón de hasta 7 centímetros, convirtiéndola en una de las variantes más llamativas. El arte del injerto ha permitido crear más de 450 combinaciones únicas, cautivando la atención de los amantes de las flores.